2 Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Me encanta cómo empieza este versículo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y es que nosotros estamos seguros en Dios por medio de Cristo. Nuestra confianza está en Dios, pero todo eso es gracias a Cristo porque Él se entregó. Nuestra seguridad no va a depender de lo externo. Nuestra seguridad proviene de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por amor a nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículos 31, del 31 al 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también Él todas las cosas? Entonces me ponía a pensar esto: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y nuestra seguridad proviene de Dios por medio de Cristo, ¿a quién nosotros le vamos a temer? Si Él prácticamente es nuestro castillo, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca fuerte, nosotros debemos estar dependientes de Él y nada nos hará daño. Dice: caerán 10.000 a tu diestra y ninguno te tocará. Porque si nuestra roca es Cristo, prácticamente ¿quién nos va a hacer frente? La palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y nosotros como hijos de Dios hemos confiado en un Dios todopoderoso, el cual creemos firmemente que Él está ahí detrás, obrando, y está detrás de nosotros cubriéndonos. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. De Él, por Él y para Él. Mira, nuestra vida es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y mientras que podía anotar estas cosas, nuestra vida es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Podía ponerme a pensar muchas cosas en la Biblia, muchos versículos nos tratan, dice: en Cristo eres más que victorioso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice como un mix, una ensalada de versículos, y dice Filipenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad no va a importar la circunstancia, no importa el problema, o aunque sea la enfermedad más grande, su palabra dice que todo lo podemos en Cristo. No hay enfermedad más grande, no hay un problema, una adicción más grande de lo que Dios puede hacer. Entonces, si nos tenemos a Él, podemos con todo. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Somos redimidos en Él. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos completamente redimidos, somos restaurados. No hay condenación en Cristo. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Somos bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También la palabra relata que somos nueva criatura. Y este es un versículo bien conocido que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros en Cristo somos redimidos, somos restaurados, somos renovados, somos bendecidos y somos nueva criatura. Por eso nuestra vida es en Cristo, para Cristo y por Cristo. Mira, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, la nueva versión viva, dice: no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Dios es la fuente de nuestro poder. Y destaqué poder aquí, porque nosotros en nuestro interior tenemos poder. Mira, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo que Dios provió a la iglesia. Eso significa que nosotros dentro de nosotros mismos tenemos poder. Hay un versículo que dice en la Biblia: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el Espíritu Santo, cuando una vez que Jesús murió, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de nosotros mismos hay un poder inmenso. Pero para poder hacer uso efectivo y hacernos más fuertes, primeramente debemos reconocer que nuestra fuente de poder viene de Él. La Biblia relata que al momento que nosotros reconocemos que no somos fuertes por nuestra propia cuenta, sino que somos fuertes gracias a Dios, dice que Él se hace fuerte en nosotros. El versículo proviene, dice: bástate de mi gracia porque yo me fortalezco en tu debilidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nosotros somos débiles, que nosotros fallamos, que caemos, Él se va a hacer fuerte en nosotros. Su Espíritu Santo va a morar en nosotros y se va a vivificar cada día más. No es por nuestra propia cuenta ni por nuestras actitudes, sino es mediante Dios. Dios es quien nos va a dar las aptitudes y las actitudes para poder nosotros ser unos ministros competentes de este nuevo pacto que Él nos ha hecho a nosotros. Y más adelante vamos a poder ver algo increíble que Él hace y lo hizo por amor, simplemente por amor a nosotros. Él pone el querer como el hacer para hacer su voluntad. David decía que aún antes de soltar la palabra en nuestra boca, Él aún ya la conocía. Él ya la conoce. Todo lo que somos es por medio de Él. Todo lo que Dios nos capacita para ser unos buenos ministros competentes es simplemente para nosotros poder hacer su voluntad en esta tierra. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad proviene de Dios. Dios nos capacita para hacer su voluntad. Dios va a mandar sabiduría, va a mandar entendimiento solamente para que nosotros seamos capaces de poder sobrellevar todo aquello que nos va a facilitar hacer su voluntad. Y me parece bastante curioso que si Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, Él va a proveer todas las cosas. Él no nos va a mandar a hacer nada que nosotros no podamos hacer, sino que Él nos va a empoderar y va a hacer que nosotros seamos capaces y seamos competentes, no por nosotros mismos, sino que la competencia va a proveer directamente de Él. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. En la versión NTV dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada.
A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y como dije hace un momento, el mismo poder que estaba con Jesús, que le permitió hacer los milagros, es el mismo que nos va a capacitar para hacer la buena voluntad del Padre. 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, avanzando en el versículo inicial, dice: el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo me hice esta pregunta: ¿qué significa ministro y qué significa pacto? Y gracias a Google pude ver e informar un poquito más. Dice: ministro se forma a partir de minus, que significa menos o inferior. Y es un sufijo que indica ocupación o función. Esto sugiere que un ministro es alguien que sirve a otro, poniéndose en una posición de humildad o servicio. O sea que el título ministro no es la gran cosa, simplemente es algo pequeño. Entonces, que nosotros seamos ministros competentes de su pacto significa que nosotros vamos a ser servidores. Nosotros venimos a servir a los demás, venimos a servir a las personas. En el contexto bíblico, ser ministro significa ser un siervo de Dios, un instrumento para su obra, ya que sea en la enseñanza, la predicación o el servicio de las demás o de la administración de la iglesia. También me pregunté qué significa pacto. La palabra pactum, en el latín pacto, significa acuerdo o tratado. Proviene del verbo parsisi, que significa acordar o concretar un trato. En el contexto bíblico, pacto se utiliza para referir a los pactos entre Dios y su pueblo. Y no tan solamente con el pueblo de Israel, sino que se extendió hacia nosotros mismos. Este nuevo pacto que proviene directamente de Cristo. Todas las cosas son hechas por Él, para Él y por Él. Ya para terminar, Primera de Crónicas 16:15 dice: recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Y en la tarde yo estaba hablando con mi mami y le decía: ¿cuánto durará una generación? ¿Durará 25 años? En el contexto de que cada 25 años quizás nazca una nueva generación, nazcan hijos, nietos. Cada 25 años nace una nueva generación. Y aquí la palabra nos relata que son 1000 años de pacto. Entonces, haciendo los cálculos, si estamos calculando 25 por 1000 años, serían 25.000 años de pacto. Y esto es una eternidad. Mira, imagínate que nosotros, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y aproximadamente entre antes y después de Cristo hay unos 6.000 años de historia. ¿Qué pasa con los 25.000 años que nos restan? Este pacto es eterno. Dios hizo la obra una vez y para siempre. Dios dio a su único Hijo por amor a nosotros, simplemente para que nosotros nos podamos acercar a Él. El versículo 16 dice: es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Lo confirmó a Jacob por su estatuto, a Israel por pacto eterno. Y este pacto que hizo nos abrió una inmensa bendición a nuestras vidas. Antiguamente un sacerdote tenía que expiar al pueblo de los pecados una vez al año, sacrificando un holocausto. Y ese gran sumo sacerdote tenía que estar limpio y puro, y además el cordero tenía que estar sin manchas y tenía que ser perfecto. Pero la Biblia nos relata de un sumo sacerdote que se hizo pecado por nosotros, que fue cordero y se sacrificó por ti y por mí. Hizo la obra para siempre.
Y ese es el Dios que nosotros bendecimos y glorificamos su nombre. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Porque Él se redimió, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición por amor a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 11. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo pacto que permanece para siempre. O sea, imagínate, en el contexto, si ya era glorioso que Dios abría el mar rojo, pasaban miles y miles de personas, si Moisés golpeaba una piedra y salía agua, si Dios mandaba maná del cielo y era glorioso, imagínate cuánto aún más glorioso es el nuevo pacto que Dios nos ofrece. Cuánto aún más glorioso es el pacto que incluso dura para siempre, por 1000 generaciones. Este es el Dios que servimos. El Dios de amor que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a nosotros. Y estos días yo hablaba con mi tata, con mi mami, le hacía una pregunta y le decía, si hubiera una persona a quien nosotros le habláramos, exceptuando a Jesús en la Biblia, ¿quién sería? Me dijeron, a mí me gustaría hablar con Moisés, a mí me gustaría hablar con Pablo, a mí me gustaría hablar con Abraham. Y poniéndome en la posición, imaginándome un posible suceso, yo estando, a lo mejor a mí me gustaría hablar con Abraham y estar hablando con él y decirle, oye, ¿qué se sintió tener tanta fe? Tener tanta fe y quizás confiar en algo que tú no podías ver. Y que Él me diga, ¿y qué se siente tener al Espíritu Santo dentro de mí? ¿Qué se siente poder ser perdonado todos los días? ¿Qué se siente tener una misericordia que se extiende mañana tras mañana? ¿Qué se siente que tus fuerzas se renueven todos los días? ¿Qué se siente que Dios te ame tanto que entregó a su único Hijo? Y eso es hermoso, porque simplemente muchas veces nosotros nos valoramos y muchas veces abusamos de la gracia que Dios nos provee. Pero Dios envió a su único Hijo por amor a nosotros y hizo un pacto para siempre por amor a nosotros. Y aún así, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, a pesar de nuestras aflicciones, debemos confiar en Él. Porque a pesar de todo lo que quizás nos rodea, a pesar de las aflicciones, si nuestra roca es Cristo, si nuestro norte es Cristo, nada nos va a poder sacudir. Nada. Él es por el cual nosotros estábamos aquí en este lugar. No es casualidad que tú hayas llegado a este lugar. No es casualidad que tú en este momento estés sentado en esta silla, escuchando la palabra de Dios. Dios ha preparado y ha predestinado el momento justo, las palabras oportunas para que tu corazón sea de Él y sea dueño completamente. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que nos perdona cada día y nos da nuevas posibilidades misericordiosas, renueva sus fuerzas. Siento la presencia del Señor en este lugar, como ministra corazones. Efectivamente, esto es Dios. No es una religión, no es un dogma impuesto por un pastor o por una persona. Es su amor revelándose cada día, en cada segundo en nuestros corazones. Es Dios revelándose a través de su propio Hijo, a través de su Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones en cada segundo. Queremos amarte, Jesús. Queremos amarte, papá. Tú eres el Dios que numera las estrellas y las nombra a cada uno por su nombre. Eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, aquel que hizo un pacto eterno por amor
a nosotros mismos. Este es el Dios de Israel, el Dios de David, el Dios de Moisés, que a pesar de las infidelidades, a pesar de la idolatría, siguió siendo fiel hasta el final. Fiel, fiel. Y Él lo hará otra vez, una y otra vez, porque esa es la esencia de Dios, ser fiel. No es hombre para mentir. Si Él ha prometido promesas delante de tu vida, si Él te ha prometido y aún no lo logras ver, hácelas tuyas. Hácelas tuyas porque Dios es fiel. Es fiel a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que quizás muchas veces nosotros abusamos de su gracia. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios a pesar de nuestras aflicciones. Y lo más hermoso de esto, que todo termina en una redención gloriosa en nosotros mismos. Termina en una redención gloriosa en nuestras vidas y su Espíritu Santo ministrando en nuestros corazones. Esto es lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos tus hijos, Jesús. Somos redimidos a través de ti, somos bendecidos, somos ministrados y somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas, Jesús. Espíritu Santo, ven a este lugar y revélanos, Señor, tu amor y tu misericordia, papá.